les va? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria para seguir compartiendo algunos de los temas más destacados que se generan al interior de nuestra casa de estudios. Como cada día les recordamos que podemos seguir haciendo juntos este programa universitario y podemos escuchar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos, por supuesto estando en contacto a través de nuestras redes sociales. Y esta tarde platicaremos sobre una alternativa que promueve la convivencia y el acompañamiento de los adultos mayores, conocido como cohousing. Acompáñanos. Cohousing, vivienda colaborativa para adultos mayores, es un modelo que busca mejorar la calidad de vida de esta población y que, se ha promovido en distintos países de Europa como España y también en Estados Unidos. Y aquí, en nuestra universidad, un equipo de colaboradores y especialistas organiza el primer Congreso Nacional a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Y para hablarnos de este encuentro y también de las herramientas o de las alternativas que se pueden aplicar en nuestro país para implementar esta propuesta, pues nos acompaña a la distancia la doctora Margarita Mas Moreno, quien es investigadora de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Pues vamos a platicar de este encuentro que ya se está llevando a cabo, pero comencemos por el principio. ¿A qué se refiere exactamente este modelo de cohousing? Bueno, Rosa, efectivamente el modelo cohousing es un modelo teórico que hemos podido implementar, se ha podido implementar primeramente en Europa, porque nació en Dinamarca, y se ha documentado, se ha formalizado y se ha sistematizado la metodología para las viviendas colaborativas. Cohousing quiere decir covivienda o vivienda colaborativa, ¿no? Es decir, cuando un grupo de personas elige, a diferencia de una casa de retiro, por ejemplo, o de un geriátrico, las personas adultas mayores, alrededor de los 50, 55, 60 años, deciden vivir juntos formando una comunidad intencional. Y efectivamente la intención es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que están en situación vulnerable, ¿no? Sabemos que la población está envejeciendo a un ritmo mucho más acelerado de lo que pensábamos y en general las personas adultas mayores de 60 años viven ya en situación de enfermedad en diferentes niveles y desde distintas padecimientos, ¿no? Básicamente las enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país ocupan 7 de las principales de las causas, de la lista de causas de muerte, lo cual nos hace ver focos rojos en este aspecto. Y de qué manera, bueno, eso por un lado, la enfermedad, la soledad, muchas personas viven solas, la población adulta mayor, que les digo, que cada vez es mayor en nuestro país, es más amplia, un porcentaje alto vive en soledad. Muchas veces una soledad deseada, porque prefieren vivir solos, pero en la mayoría de los casos una soledad no deseada, que puede generar grados de depresión, de desconexión social, ¿no? Y eso implica una serie de complicaciones en términos de salud física, mental, emocional y social. Entonces, el cohousing viene siendo, ¿no? Como lo dijiste muy bien, una alternativa a la vivienda convencional. Es decir, las personas adultas mayores se van quedando solos en sus propias casas familiares porque los hijos se van, porque o ya sea para formar sus familias o porque deciden cambiar de residencia, y entonces los padres se quedan solos. A veces incluso se quedan, ya ni siquiera son pareja porque o se divorciaron o son viudos, con lo cual, o simplemente, decidieron separarse, y en ese sentido, las personas adultas que viven solas empiezan a complicar, la situación se empieza a complicar, pues, económicamente hablando,
pues porque mantener una casa solos es mucho más difícil económicamente, hay que pagar luz, gas, teléfono, predial, agua, en fin, todo lo que implica, o una renta incluso, ¿no? Claro. Entonces, ese cohousing es la propuesta de comunidad, vivienda en comunidad. Que tiene un valor de entrada que es el de la libertad, del derecho a decidir con quién quiero estar en cierta etapa de la vida, y entonces eso tiene, como digo, pues un valor intrínseco. Pero doctora, cuéntanos de los otros beneficios que puede traer esta forma de convivencia, no solamente quizás para las personas, sino para las familias, para la sociedad. Sí, en realidad un cohousing implica muchos elementos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una casa de retiro, pues como tú dices, ¿no? Muchas veces las personas llegan a una casa de retiro porque no tienen otra opción, pero una casa de retiro es costosa, implica tener que pagar una serie de servicios cuando ya necesitamos los servicios. El cohousing es una propuesta para organizarnos o autoorganizarnos en grupo y poder decidir, definir, gestionar nuestra propia vivienda. Un grupo siempre será, en general, bueno, pensando en un grupo, pues estamos asumiendo que el grupo tiene recursos de muchos tipos, desde recursos humanos, recursos de conocimiento, de habilidades, de destrezas, de capacidades, además de los posibles recursos económicos, pero no necesariamente, ¿no? Estos Claro. últimos. Entonces, pensar en una vivienda colaborativa es como unir fuerzas, como poner nuestros recursos, ¿no? Sobre la mesa y empezarnos a organizar para ver quién se encarga de qué, ¿no? Habrá quien le gusta cocinar. Bueno, porque un cohousing siempre tendrá espacios privados, ¿no? Cada quien mantiene su privacidad en un departamento, en un cuarto, en una suite o en una pequeña cabaña, pero tendremos áreas comunes o espacios compartidos donde hacemos vida en común, que puede Claro. ser, ¿para qué tenemos 5 cocinas cuando podemos tener una lavandería o una lavadora? Podemos tener áreas comunes, un salón para reunirnos, jugar, hacer un cineclub, un club de libro, en fin. Es decir, ¿cómo podemos, con las necesidades de las personas adultas mayores, organizarnos para resolver esa problemática común y apoyarnos entre todos, ¿no? Claro. Siempre será mucho más barato en términos económicos contratar a un médico o un geriatra que vaya a revisarnos, ¿no? Un día de citas donde todos podamos, el médico venga a apoyarnos y a revisarnos, o un enfermero o enfermera que nos apoye en los diferentes niveles de necesidades que tengamos. Y entonces esos gastos compartidos siempre ayudarán a que este cohousing funcione no solamente para mejorar nuestra calidad de vida en términos económicos, sino también en términos sociales, salud física, salud mental, salud emocional, acompañarnos, generar actividades, en fin, es todo una metodología para generar esa casa para todos y desde todos y por todos. Claro, que tiene estas características de entrada, el respeto a los espacios y a las necesidades privadas, y pues los espacios públicos de convivencia en donde todos podemos aportar con los distintos recursos con los que contemos. Doctora, nos contabas al inicio de cómo surgió esta metodología allá en Dinamarca y cómo se ha ido extendiendo por distintos países. Cuéntanos en qué momento o en qué lugar se encuentra actualmente nuestro país, cuando entendemos además que pues en nuestro país, justamente como ya lo decías, la población adulta vamos en aumento. Bien, en realidad en México estamos avanzando, tenemos ya una red Cohousing México en el que participan más de 20 comunidades, grupos de personas que se están organizando para formar sus propios cohousings, y cada grupo determinará de qué tamaño, con cuántas personas, qué necesidades tienen, qué espacios requieren, en fin. En algunos países de Latinoamérica también empiezan a desarrollarse estas comunidades de covivienda, y existe ya un vínculo en términos, digamos, universitarios
con otras universidades que están apoyando, como lo hace la UNAM, desde el Seminario Universitario Interdisciplinario en Envejecimiento y Vejez, que es el SUIE, y que coordina la doctora Verónica Montes de Oca, para que esta tropicalización, digamos, ¿no? Esta mexicanización del modelo cohousing europeo se pueda desarrollar en nuestro país con nuestras propias necesidades, con las características específicas de México, de nuestra cultura, de nuestra forma en que nos organizamos socialmente para vivir en colectivo. Claro. Entonces, sí, ya está desarrollándose. En México existen 2 cohousings ya operando, uno en Querétaro y uno en la Ciudad de México, y les digo, no en la Ciudad de México, perdón, en el Estado de México, y en fin, cada grupo determina cómo van a ir avanzando, cuánto van a aportar personalmente o por parejas, digamos, cuánto cuesta vivir en un cohousing, Claro. o cómo hacemos que cueste lo que queremos que cueste, ¿no? Y eso lo define el grupo. Claro, y esto significa que tiene pues una base teórica, pero en la vida práctica se va adaptando a las necesidades de los grupos y de los contextos. Cuéntanos, doctora, sobre esta parte teórica de la que nos platicabas al principio. Por supuesto, tiene que haber un proceso importante de estudio, de investigación, de planeación, y eso es lo que están haciendo actualmente. Incluso se está llevando a cabo actualmente un congreso que tiene que ver con esta metodología. ¿En qué consiste? ¿Cómo está conformada este programa de actividades y a quién está dirigido? Sí, bueno, en realidad nosotros estamos hablando desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Un cohousing es un problema complejo, digamos, es una propuesta compleja para un problema que en sí mismo tiene su grado de complejidad. Necesitamos, digamos, académicos o especialistas en diferentes disciplinas que colaboren en la formación de un cohousing. Por ejemplo, necesitamos un abogado, ¿no?, que lleve la parte legal, un arquitecto que entienda cuáles son las necesidades de las personas adultas mayores que ya tienen movilidad más limitada, en fin, para revisar cómo van a ser los espacios privados y los espacios comunes dentro de un cohousing. Necesitamos un sociólogo, un psicólogo, un médico, personas de trabajo social, enfermería, en fin, una serie de disciplinas que nos van a permitir organizarnos adecuadamente para formar y apoyar a los grupos que se están formando para organizar un cohousing. Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente en el primer Congreso Nacional de Cohousing, estoy a distancia porque se desarrolla en la ENES, en la UNAM, ENES, Unidad ENES León, y Escuela Nacional de Estudios Superiores, que amablemente nos prestaron los espacios para estar mucho más céntricos en términos de la República Mexicana, porque están asistiendo al Congreso personas que vienen de Coahuila, de Nuevo León. De hecho, tenemos una modalidad virtual que a las personas que les interese pueden integrarse en lo que falta de estas sesiones, porque terminamos el día 18, pero desde luego estamos dispuestos a colaborar, ayudar, asesorar a las personas que quieran saber más sobre el cohousing. Tenemos una página que es nuestra página de red cohousingmexico.com, y también tenemos ya un chat de todos los grupos donde participan todos los miembros de los grupos para ver cómo van avanzando, y desde luego seminarios, estamos ofreciendo cursos y talleres sobre todo para ver qué implica un cohousing y cómo los pasos que tenemos que desarrollar y cómo podemos ir avanzando dependiendo de la posibilidad de cada uno de los grupos. El implementar un modelo nuevo, cualquiera que sea, significa un reto importante. En este sentido, digamos, con la experiencia que se ha tenido en otros países, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se puede enfrentar la aplicación de un modelo de este tipo, y cuáles son, digamos, esas áreas de oportunidad en donde hay mucho por trabajar todavía, doctora? Bien, uno de los retos principales es que
la población, es decir, no tenemos una cultura del envejecimiento. En realidad, digamos, la edad donde ya se considera que las personas entran a la target, bueno, al grupo de personas adultas mayores son los 60 años. Pero es a partir de los 50 años que más o menos que empezamos a visualizar esos cambios dentro de las funciones de nuestro organismo, empezamos a darnos cuenta de que ya no aguantamos igual, ya no dormimos tan bien como antes, ya nos cuesta más trabajo algunas cosas, empezamos nuestros niveles de la vista empiezan a bajar, nuestros niveles auditivos lo mismo, es decir, cada uno va viendo, empieza a hacer evidente el deterioro del organismo. Y como no estamos de acuerdo, a ver, el reto es que como no estamos en una cultura de mejoramiento de la calidad de la vida de las personas, pensamos que la vejez falta mucho, ¿no? Para que llegue, para que nos llegue. Entonces, el reto es que sean las personas a partir de los 50 años que empiecen a pensar en cómo es que van o quieren vivir, cómo quieren vivir su proceso de envejecimiento y su etapa de la vejez y qué tienen que hacer en consecuencia para lograr eso que desean. Claro. Entonces, digamos, cada vez los grupos se van constituyendo por gentes más jóvenes, ¿no? Antes de los 60 años, para ver cómo van a planear su jubilación, es decir, bueno, si tienen pensión, maravilloso, pues, pero cómo es, en qué momento se van a jubilar o van a dejar de ser económicamente activos, dónde quieren vivir, cómo van a ir resolviendo sus necesidades. Y el reto, en este caso, en esta propuesta de cohousing, es cambiarnos de canal y pensar que, digamos, salirnos un poco de nuestro medio de confort y decir, a lo mejor viviendo entre amigos, vamos a lograr algunas cosas que solos no lo podremos lograr, ¿no? Claro, entonces, y es importante decir esto, que lo que hagamos o lo que pensemos en nuestra juventud repercutirá directamente en la forma en la que vivamos nuestra vida adulta. Doctora, estamos por terminar la entrevista y justamente para cerrar me gustaría que nos hablara quiénes pueden todavía incluirse en este primer coloquio y cuáles son los aprendizajes básicos que se está proponiendo se queden a partir de esta experiencia colaborativa. Bueno, el Congreso se está transmitiendo desde nuestro canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades y todo se queda en el canal de YouTube. Entonces, las personas que quieran ver de qué se habló en los primeros días, ayer miércoles y hoy jueves en la mañana, pueden entrar al canal de YouTube del CEICH y desde ahí revisar qué hay en términos de las conferencias y las ponencias que se presentaron en el Congreso. Desde luego, estamos a disposición y para ayudarles en la medida de lo posible y en lo que necesiten desde el CEICH. Se pueden comunicar conmigo directamente. En la página del CEICH están nuestros teléfonos del centro y mi extensión para si alguien quiere formar un grupo y quieren que los asesoremos, desde luego lo podemos hacer. Pues si quieren integrarse en nuestra red Cohousing México, lo pueden hacer también. Si nos quieren mandar sus datos, podemos integrarlos para que reciban información de cursos, de talleres, de seminarios que los estamos haciendo permanentemente. Y bueno, pues esa sería la opción para seguir este primer congreso. Pues muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, un tema al que debemos acercarnos y entre más pronto mejor, porque de eso depende pues que mejore también nuestra calidad de vida en una edad adulta. Recordemos, una alternativa importante que propone principalmente el compartir y el convivir con personas de nuestro mismo entorno, con nuestras características, digamos, de forma similar. Este cohousing es una alternativa que se ha implementado en otros países y en el nuestro pues es una área de oportunidad porque estamos creciendo y vamos aceleradamente en este camino. Así es que mucho éxito con este primer coloquio del que seguramente habrá mucho más que decir en los siguientes días y ahí está esta invitación para acercarnos al CEICH. Muchísimas gracias, doctora Margarita Mas Moreno. ¿Perdón?
Gracias, Rosa. Gracias a usted. Gracias, doctora, y mucho éxito con este coloquio y con toda la información que se va generando en torno a esta alternativa de vivienda. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y ahora vamos con danza para este fin de semana aquí en el Centro Cultural Universitario. En la sala Miguel Covarrubias, pues será el escenario donde se presenta Las Buenas Maneras, una obra coreográfica dirigida por Miguel Mancillas que pertenece a la compañía Antares Danza Contemporánea. Se trata de una pieza que pone sobre la mesa las construcciones sociales que hemos aprendido sobre el cuerpo y cómo permean nuestra vulnerabilidad. Las funciones se llevarán a cabo del viernes 18 al domingo 20 de agosto. Para conocer los horarios y costos pueden ingresar al sitio y también a las redes de danza.unam.mx. Es tarde de ser universitarias y esta tarde Sandra Lorenzano nos cuenta sobre la antropóloga, escritora y activista feminista argentina Rita Segato. Y el día de hoy quiero hablarles de una pensadora feminista indispensable para comprender la situación actual de las mujeres en el mundo. La escritora, pensadora, antropóloga y activista feminista Rita Laura Segato. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, el 14 de agosto de 1951. Es decir, que esta semana celebramos su cumpleaños. Profesora de Antropología y Bioética de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia. En Brasil ella se exilió durante la dictadura militar argentina. Ha realizado un meticuloso trabajo sobre las violencias machistas y los feminicidios, en el que ha sido fundamental su análisis con perspectiva interseccional. La raza, la colonialidad y el sexo son factores que operan de manera conjunta para conseguir el tipo de violencia que se despliega hoy contra las mujeres. Les invitamos entonces a consultar la obra de Rita Segato, una imprescindible. Comprenderemos mejor así la violencia contra las mujeres y la urgencia por frenarla. En el libro Trayectorias del Pensamiento Feminista en América Latina, que editamos junto a la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM y Libros UNAM, encontrarán parte de la obra de Segato, así como de otras pensadoras feministas indispensables. Pueden adquirirlo en su versión física o digital en la página de Libros UNAM. Y como siempre, les recordamos que en la página web de la Coordinación para la Igualdad de Género tenemos recursos de utilidad para su formación en perspectiva de género. Visiten la conferencia magistral de la doctora Rita Laura Segato, impartida en el marco del curso Políticas Universitarias para la Igualdad de Género. Aquí les dejamos el enlace. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por escucharnos y estar interesadas e interesados en estos temas. Y muchas gracias a la querida Rosa por este espacio generoso. Nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo para ti, Sandra, y sí, una voz indispensable para entender pues los movimientos feministas. Y cambiamos de tema. Vamos enseguida con Majo Gallardo, quien semana a semana nos da algunos tips e información práctica y útil, y en este caso nos habla en particular sobre los cólicos menstruales. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Voy a hablar el día de hoy porque ¿qué mujer no odia sentir estos cólicos, este dolor tan incómodo que luego muchas veces nos ataca entre 2 y 3 veces al mes? ¿Cómo podemos reducir o cómo la alimentación puede ayudar a reducir estos cólicos menstruales? Ningún alimento te va a ayudar a bajar los cólicos o que no haya. Sin embargo, sí te puedo dar consejos para que te sientas mucho menos incómoda. Cuando estamos en esos días donde estamos con dolor o incluso inflamación, vamos a tratar de evitar alimentos que nos inflamen todavía más o que nos distiendan mucho más el abdomen, como cuáles. Podemos evitar brócoli, podemos evitar coliflor, podemos evitar también incluso la lechuga
y de preferencia si vas a consumir verduras con semillas, se las puedes quitar. Esto va a hacer que haya menor inflamación. Al igual que quitar leguminosas esos días de tu dieta como frijoles, lentejas, soya, habas, que también suelen causar un poquito de gases e inflamación. Hay alimentos que pueden ayudar a desinflamar un poco el abdomen, como por ejemplo el anís. Entonces, si tú consigues un té de anís o incluso poner a hervir anís, te va a ayudar muchísimo a poder desinflamar un poquito más tu abdomen. Tés en general, tecitos calientes y ponerte a lo mejor un cojincito en el abdomen va a hacer que te sientas mucho más cómoda. Espero que estos consejos te ayuden en estos días que muchas veces no estamos de todo 100, de todo cómoda, pero estos consejos te pueden ayudar. Nos vemos en el siguiente tema. Y es que siempre hay algo que podamos hacer para sentirnos mejor. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo en la interpretación de lengua de señas a Ricardo Iturbe, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que nos acompaña del otro lado de la pantalla e invitándolos a que lo hagan de nueva cuenta mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.